Muy buen día, amada familia. Dios les bendiga grandemente en esta tarde. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes compartiendo su palabra y especialmente en este precioso pasaje en donde veremos varios aspectos de la vida de nuestro Señor, pero también de nuestra propia vida y de nuestro propio corazón. Me gustaría que me acompañaran a leer el pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Así dice la palabra de Dios. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo el espíritu, en su espíritu, que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomó al instante su camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enorme misericordia de poder leer tu palabra, de poder escudriñar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu y solo a través de tu Espíritu podemos entenderla. Solamente tú puedes hacer efectiva esta palabra en los corazones de tus hijos y de aquellos que aún no son tus hijos, pero que son llamados para ti. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú eres fiel a pesar de nuestra infidelidad. Y te rogamos, Dios mío, que tú obres salvación en tu pueblo el día de hoy. Te ruego, Dios mío, que apliques esta palabra a nuestros corazones y que produzca fruto al 100%, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas veces nos vemos en situaciones de gran aflicción. Nos topamos con problemas que nos sobrepasan por mucho. Y me gustaría iniciar este sermón con esta pregunta. ¿Cuál es tu mayor necesidad en este momento? ¿Cuál es tu más grande problema a enfrentar justamente en este día? Alguno que pudiera estar en una camilla dentro del seguro social, enfermo con coronavirus, en una etapa casi terminal, pudiera decir con facilidad: mi mayor necesidad es sanar. Ocupo sanar en este momento. Alguien con una deuda enorme que están a punto de embargarle todo lo que tenga en su propiedad, pudiera decir sin titubeos: mi mayor necesidad es dinero. Necesito dinero en este punto de mi vida. Y nosotros debemos de preguntarnos constantemente: ¿cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál crees que es tu mayor necesidad? En este pasaje que acabamos de leer, notamos que hay un personaje particular,
un paralítico que está siendo trasladado por sus 4 amigos. Y si nosotros le hiciéramos esta pregunta al paralítico, ¿cuál es tu mayor necesidad? Él gritaría, caminar. Yo quiero caminar. Y al igual el resto de personas que se encontraban en esta escena en donde Jesús estaba predicando, estas personas muy probablemente también habían venido con necesidades, porque habían escuchado de un Jesús que sanaba enfermos y que liberaba endemoniados con autoridad, y particularmente de un Jesús que sanaba a leprosos. De manera que todos iban agolpados en una multitud hacia donde estaba Jesús para suplir su necesidad. Y sin embargo se toparon con una fuerte realidad de que aquello que ellos pensaban que era su mayor necesidad, su problema principal, en realidad estaba lejos de serlo. Estudiaremos este pasaje en 2 puntos. Al primer punto le he titulado la necesidad satisfecha. Necesidad satisfecha. Del versículo 1 al versículo 5. Y del versículo 6 al versículo 12 estaremos viendo la satisfacción confirmada. Satisfacción confirmada. Versículos 6 al 12. Primeramente, vemos este episodio de la vida de Jesús en donde se encuentra en una situación de mucho atrejeo. Estaba sirviendo de una manera muy intensa, como se viene mostrando a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Se muestra a Jesús como un sirviente, como un esclavo, como un servidor, el siervo de Dios, que vino a servir a este mundo para la gloria de Dios, obrando con intensidad todo el tiempo. Y ahora se encontraba de nuevo en Capernaum, dice el versículo 1. Era la segunda vez que Jesús se encontraba en Capernaum, varios días después del último acontecimiento que vimos en el capítulo pasado, que fue la curación del leproso, el cual, después de haber sido avisado por Jesús de que no promulgara su sanación, aquel milagro que había ocurrido, que no lo dijera públicamente a nadie más, sino que se mostrara frente a sus sacerdotes, y que el ex leproso, ya habiendo sido sanado, glorificaba a Dios y decía a grandes voces que había sido sanado, de esa manera desobedeciendo a Jesús también, y provocando por lo tanto que una multitud se agolpara a Jesús de manera que ya no podía estar en las calles de manera normal. Y ahora se encuentra en una casa. Leemos aquí que se oyó que estaba en una casa, versículo 2, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Las personas estaban allí agolpándose porque tenían una fuerte necesidad. Estaban ahí buscando al Jesús sanador. Estaban buscando a aquel que libera de los demonios. Buscando a aquel que puede curar leprosos. Ellos iban con necesidades. Ellos iban a ver a este Jesús. Y sin embargo, nosotros vemos una realidad muy distinta que muestra Jesús, porque nosotros leemos que en lugar de que Jesús les ofrezca más señales y más prodigios, lo que Él hace, leemos ahí mismo en el versículo 2, y Él les exponía la palabra. Jesús les estaba ofreciendo una exposición fiel de las Escrituras. Estaba ofreciendo una predicación expositiva frente a esta multitud. Nosotros ya vimos en el capítulo 1, versículo 38, que dice: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Jesús tenía muy en claro la misión que tenía en esta tierra, y no era principalmente ser un sanador o armar campañas de sanación,
o al armar noches de gloria para sanar a multitud y multitudes de enfermos, para que se agolparan más y más personas que vienen a buscar una resolución a su problema físico en vez de a su problema del alma. Esta no era la intención para nada de Jesús. Si hubiera sido esta la intención, no hubiera estado en una casa, sino que hubiera estado en la calle y las multitudes habrían venido hacia Él. Pero esta no era la misión. Esto no era para lo cual Él había venido. Él había venido a tratar con la necesidad mayor del ser humano, con el problema primordial del ser humano. Y es que ellos estaban muertos espiritualmente, tal y como dice Romanos 10:17, que la fe es por el oír, y el oír, la capacidad de oír viene por la palabra de Dios. De manera que no podemos entender, no podemos asimilar lo que la Biblia dice a menos de que seamos expuestos a la misma Biblia y la misma Biblia nos haga vivir. Dios, a través de su Escritura, aplicándola por su Espíritu Santo a los corazones, resucita muertos. Ese es el milagro principal que debían observar aquellas personas. Aquella multitud tenía esta necesidad principal: vivir, vida eterna. Un cadáver no puede oír, no puede oír. Es por eso que no te interesa la palabra de Dios, amigo que me escuchas. Es por eso que estás muy interesado en pláticas y en charlas motivacionales. Es por eso que tienes a tu apóstol favorito. Es por eso que tienes a tu profeta sanador de campañas evangelísticas favorito. Es por eso que tienes tantos dioses en esta tierra. Es por eso que entregas tu alma a cisternas rotas. Es por eso que no puedes mantener un matrimonio vivo, porque nada de eso puede ser controlado por ti. Es por eso que te mantienes en una ansiedad hasta la muerte en medio de una pandemia. Es por eso que no tienes fe alguna en Dios, en el Dios de la Biblia. Podrás tener fe en algún otro lugar o en algún otro Dios que creaste en tu propia imaginación. Y la razón de todo esto es porque estás muerto en tus delitos y pecados. Y si esa es tu condición actual, que tú estás buscando solución a tu problema material, solución a tu problema físico, y no estás buscando la solución a tu corazón corrupto y engañoso, entonces tienes la misma necesidad que tenían estas personas. Y nosotros también como cristianos tenemos esta misma necesidad: tratar con nuestro corazón pecaminoso a través de una exposición fiel de la palabra de Dios. Debemos entender, hermanos, cuál es nuestra mayor necesidad para entonces actuar para suplir esta necesidad y darnos cuenta que no podemos suplirla por nosotros mismos. Siguiendo con la narración, nosotros vemos que mientras Jesús estaba exponiendo la palabra de Dios, dice el versículo 3, entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Este paralítico no era un paralítico del siglo XXI que puede tener acceso a una silla de ruedas o incluso a una silla eléctrica, que puede moverse con relativa facilidad. La incapacidad en la época de bronce era la inutilidad completa, era la condena a estar sin ninguna capacidad de movimiento a menos que alguien se apiadara de ti y te transportara a algún lugar a otro. Este paralítico estaba condenado de por vida a observar únicamente el techo, a menos de que alguien lo moviera a algún otro lado o lo cambiara de posición. Sus piernas estaban inútiles, ambas.
estaba en un estado de degradación y de humillación. Muy probablemente no podía hacer sus necesidades físicas por sí mismo, ni tampoco podía bañarse por sí mismo, ni tampoco podía obtener su alimento por sí mismo. Estaba totalmente dependiente, confinado. Estaba condenado a esa camilla por siempre. Entonces, hermanos, lo que vemos es que este paralítico es trasladado por 4 amigos. Y como la naturaleza de su traslado requiere un gran esfuerzo, podemos deducir de manera lógica que solamente se trasladaba a los paralíticos en situaciones urgentes, en situaciones de verdadera necesidad. Y lo que vemos en este pasaje es que sus 4 amigos fueron movidos con una motivación implacable para llevar a su amigo paralítico hacia aquel Jesús. Pusieron toda su fe y toda su confianza únicamente en Jesús. Ellos confiaron en que si había alguna posibilidad de que su amigo sanase, vendría solamente por medio de aquel hombre. Y por tanto sus amigos estaban convencidos que Jesús tenía poder y autoridad para sanarle, y como es propio de la fe, los llevó a actuar. Esa fe los llevó a actuar. De manera, hermanos, que la fe jamás permanece inerte. Jamás permanece inerte. Hermanos, debemos entender esta realidad de que un hijo de Dios se va a demostrar, se va a ver, se va a notar por la forma en la que él vive. No podemos decir que alguien es hijo de Dios si su vida grita todo lo contrario. Hermanos, puede ser que alguno que sea hijo o hija de Dios viva en desobediencia a este rey, a su Dios. Sin embargo, tarde que temprano, tendrá que volver. Y tendrá que volver con algún hueso roto. Tendrá que volver con alguna cicatriz en su alma. Pero tendrá que volver a los pies del Señor. Pero en términos generales, la fe siempre lleva a actuar. Ellos no pudieron entrar por ningún lado a donde estaba Jesús. Recordemos, estaban hasta el tope en esa casa. No podían entrar por los lados ni tampoco por abajo. Tenían la única opción de entrar por arriba. Entonces, ellos subieron hasta el techo con este paralítico. No sé cuánto pudo haber llevado este proceso, pero sabemos que requería un esfuerzo inmenso llevar a un cuerpo a un techo, en una camilla. Además de esto, nosotros podemos entender que ellos no solamente vieron la grande necesidad de su amigo, sino que actuaron de manera desesperada para llevar a su amigo con Jesús, porque las casas regularmente en la época de Jesús tenían alguna escalera por alguno de sus lados, por los cuales podían subir a lo que se conocía como la terraza, que era prácticamente un techo hecho de paja, hecho de ramas, rociadas con barro solidificado, para que de esa manera pudiera servir de protección, y todo este material estaba sobre unas vigas. Entonces, estos amigos subieron ya sea o por la escalera hacia la terraza de esta misma casa o por la escalera de otra casa hacia la terraza sobre la cual estaba Jesús, en la cual se encontraba Jesús. De manera, hermanos, que sea cual sea el método que ellos hayan utilizado, lo cierto es que el verbo aquí que utiliza levantaron, esta palabra levantaron que se usa en el versículo 4, leo el versículo 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba.
Y cuando habían hecho una abertura, bajaron en la camilla en la que yacía el paralítico. Esta palabra levantar, en realidad en la palabra original del griego, figura romper, desgarrar, abrir el techo de una manera violenta para acceder hacia adentro. Estos amigos estaban verdaderamente convencidos, e hicieron lo que fuera necesario. Incluso romper el techo para ingresar a su amigo. Cuando el paralítico desciende hacia donde está Jesús, Jesús no mira la interrupción tan abrupta por parte de estas personas. Podemos imaginar la sala en donde estaba Jesús exponiendo la palabra de Dios, desenvainando la espada del Espíritu y utilizando su filo contra el corazón de aquellos hombres y mujeres para que fuera efectiva la palabra de Dios a la necesidad de sus almas. Y en medio de esta predicación en donde Jesús está rugiendo como león a través de las Escrituras, vemos de repente este ruido en el techo. Y tan pronto las personas se empiezan a dar cuenta que la sala se llena de humo y hay un hoyo en el techo y se asoman estas 4 cabezas y empiezan a bajar a un paralítico. Esta es una interrupción muy atípica. Y sin embargo, Jesús, en vez de ver esta imprudencia de interrumpir al maestro cuando está hablando, Él ve la fe de ellos. Leo en el versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, debemos entender algo muy importante. No se trata acerca de la fe que puedan tener o no estas personas. Se trata de en dónde ponen su fe estas personas. No se trata de con cuánta fuerza lo creas, sino que se trata sobre dónde pones tu confianza. Hay algún tipo de ejemplo que pone Don Carson acerca de esto, en donde habla de una conversación entre 2 judíos en la época de Moisés, en la época en donde tenían que poner la sangre del cordero en sus puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara y viera esa sangre, pasara de esa casa y no atacara aquella casa que tuviera la sangre del cordero, sino solamente las casas que no tuvieran la sangre del cordero, para matar al primogénito de aquella casa. Entonces estos 2 judíos, uno le dice al otro: oye, ¿ya has puesto la sangre en tu dintel? Y el otro responde: claro que sí, estoy convencidísimo de que nada nos pasará si obedecemos la palabra de Dios a través de Moisés. Y el otro le dice: bueno, sí, pero sabes, no estoy muy seguro. Se trata acerca de la muerte de primogénitos. Hemos visto las demás plagas y todo lo que le ha ocurrido a Egipto. Y no sé si mi hijo primogénito amanecerá para el día siguiente. Y el otro le pregunta: bueno, ¿y tú ya lo has hecho? Le dice: sí, claro que ya lo hice. Digo, no soy tonto, pero no lo sé. Y cuando ambos se van a dormir, y aquella noche pasa el ángel de la muerte, el ángel de Dios que venía a traer juicio. Cuando los 2 amanecen, sus primogénitos están intactos, los de ambos, porque no se trata acerca de la fuerza de la fe de la persona, sino del lugar en donde está depositada la fe, por muy poca que sea. Ambos habían recibido la recompensa de obrar conforme a la voluntad de Dios. Y obrar conforme a la voluntad de Dios solamente es dado por fe. Hermanos, debemos entender que aunque la fe sea poca, lo que debemos de darnos cuenta es en dónde está puesta nuestra fe. Y la respuesta de Jesús al ver al paralítico frente a él es: Hijo, tus pecados te son perdonados.
No podemos imaginar lo que dijeron los amigos del paralítico cuando escucharon esta declaración. Pudieron haber dicho, pero si no te lo traímos por eso, él está paralítico, necesita caminar. Sin embargo, Jesús estaba haciendo una declaración pública del problema número 1 que tenía esta persona. Y su problema número 1 eran sus pecados. Sus pecados. Cuando el Señor nos concedió la oportunidad al grupo de evangelismo de estar por un tiempo en el Seguro Social compartiendo su evangelio, muchas veces me acercaba con esta pregunta: ¿cuál es tu mayor problema? Y les explicaba a las personas que ningún problema dura para siempre, excepto el problema del pecado. El problema del pecado se arrastra junto con tu alma hasta el infierno y jamás la abandonará y se aferrará a tu corazón por siempre hasta que te condene junto con él. El pecado es la razón principal por la cual se encuentra esta pandemia alrededor del mundo. El pecado es el combustible de las llamas del infierno y el pecado es la razón por la cual los hombres son apartados de Dios y se quedan cortos en alcanzar la gloria de Dios. Debemos entender cuál es la gravedad de nuestro problema para poder entender la grande necesidad que tenemos de que sea resuelto. Hermanos, no se trata de cualquier asunto de lo que está hablando Jesús aquí. Se trata del destino eterno de este paralítico. ¿De qué le sirve al paralítico tener sus 2 piernas si las ocupará para ir a derramar sangre? ¿De qué le sirve a un hombre volver a tener sus ojos si lo ocupará en su lujuria? ¿De qué le sirve tener de nuevo la capacidad de hablar a un mudo si solamente maldecirá? ¿De qué le sirve tener sus manos bien a una persona si obrará solamente injusticia? ¿De qué le sirve sanar a un enfermo si ocupará su sanidad para desobedecer a Dios? Hermanos, el problema principal del hombre no yace en nuestros cuerpos. Nacemos con este problema y es el problema del pecado. Es el problema de nuestro engañoso corazón y perverso corazón. Y nosotros como cristianos tenemos este problema también, en un sentido distinto, pero también tenemos este problema con nuestro propio corazón, con los restos del pecado que constantemente nos asedia y nos quiere morder los talones mientras vamos en esta carrera. Y debemos de constantemente fijar nuestros ojos para no detenernos y caer en ese pecado. Hermanos, no se trata de cualquier necesidad, se trata de la necesidad eterna de su alma. En ese momento, cuando Jesús declaró estas palabras: Hijo, tus pecados te son perdonados, el hombre paralítico no tenía mayor necesidad. Ya no tenía necesidad alguna. ¿Qué era lo peor que le podía pasar? Morir. Y después de eso, encontrarse con su Dios y alabar con regocijo eterno en un cuerpo glorificado. Hermanos, ¿en verdad nos hemos olvidado de nuestro verdadero propósito? ¿En verdad nos hemos olvidado de nuestra ciudad celestial? Los problemas de esta ciudad de peregrinaje nos agobian tanto que ni siquiera nos acordamos cuál es nuestra verdadera patria, hacia dónde nos dirigimos. Si tus pies están sucios, entonces que sean limpios por el Señor a través de la palabra, pero continúa caminando, continúa caminando. Tú, amigo que me escuchas, si no tienes este perdón, no tienes nada. No tienes nada. Y con seguridad puedes saber que cuando mueras, no encontrarás salvación para tu alma
y lo único que te espera es condenación eterna y el juicio justo. Solamente lo que mereces te será dado. El juicio justo sobre cada pensamiento, sobre cada palabra, sobre cada actitud que ha pasado por tu mente, que has vivido a lo largo de toda tu vida desde que naciste hasta el momento de tu fallecimiento. Serás juzgado por todo, no por nosotros, no por un predicador que se encuentra en un púlpito, no por aquellos que tienen Biblia bajo el brazo. Ligero sería tu juicio si fuera por nosotros, pero tu juicio es grave porque es por el santo Dios, que odia con odio profundo y feroz cada pecado donde sea que se encuentre. Por el santo Dios que hará justicia eternamente y para siempre con vara de hierro. Tu juez será el Hijo del Hombre, que juzgará con firmeza y no dejará por inocente al culpable. ¿Te das cuenta de tu necesidad? ¿Te das cuenta de tu necesidad? Busca entonces este perdón. Rompe el techo si es necesario, pero acércate a este Señor y ruégale en la privacidad de tu cuarto. Ruégale que te salve. Y lee esta palabra que es la necesidad primordial que tenemos. Porque solamente este Jesús puede salvarte. Solamente a través de su muerte sustitutiva. Es decir, que Él cargó con el pecado que tú cometiste sobre su propio cuerpo para que la ira de Dios, el juicio del santo Dios que tú mereces, caiga sobre Él. Y lo hizo en una cruz hace más de 2000 años, muriendo en tu lugar. Y en esa cruz fue derramada toda la ira y la maldición de Dios que era sobre nosotros, sobre su Hijo único. Es esta la única opción que tienes para salvarte del día del juicio eterno. Hermanos, este paralítico lo tenía todo y era el hombre más rico del mundo. Y en Cristo Jesús era el hombre más sano de todos. Era el corazón limpio, el único corazón limpio aparte de Jesús que se encontraba en aquella sala, porque había sido purificado por el Señor mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que habría la necesidad de una confirmación de que su necesidad ya había sido satisfecha. La necesidad primordial y mayor del paralítico había sido satisfecha plenamente por estas palabras de Jesús. Tus pecados te son perdonados, porque el juez de este paralítico era Jesús mismo, porque Él era Dios, Él es Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que habría la necesidad de confirmar esta declaración a través de algo tangible. ¿Por qué? Leemos en el versículo 6, y este es el segundo punto, la satisfacción confirmada. Versículo 6. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces estas personas, estos escribas, que eran personas que se consideraban líderes religiosos en su época, que conocían muy bien las Escrituras, estas personas no podían concebir de manera alguna lo que Jesús estaba declarando. ¿Por qué? Porque ciertamente, como ellos pensaban, el único con la autoridad, con el derecho de perdonar pecados, es Dios. El único. No hay otro más que pueda perdonar pecados, porque el pecado primordialmente es una ofensa hacia la santidad de Dios. Primordialmente es una ofensa hacia su santidad, porque es el quebrantamiento de sus mandamientos. Y por tanto, solamente Dios puede perdonar este pecado, porque solamente Él es justo, santo, Él es el juez y Él es el único que puede declarar a alguien absuelto. Entonces,
Jesús, al declarar: hijo, tus pecados te son perdonados, lo que está haciendo es, de manera figurativa e implícita, colocarse en el trono de juez frente a cada una de estas personas, el trono que le pertenece únicamente a Dios. Entonces estas personas están viendo la declaración de Jesús, escuchando la declaración de Jesús, diciendo de manera implícita: yo soy Dios, el eterno Señor. Y por lo tanto no podían entender, no podían aceptar de manera ninguna. Y el primer juicio que ellos exhiben está blasfemando. Ellos pensaban así dentro de sus corazones: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante, dice el versículo 8, al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? En este punto, los escribas ya deberían de estar asustados. Jesús, de manera providencial, conoce los pensamientos de los corazones de cada uno de ellos y los confronta de manera pública con su pecado. Los confronta de manera pública con este pensar, con esta calumnia dentro de sus corazones. Aquello que ellos decían a oscuras, ellos decían en tinieblas, que no tenían los pantalones para decirlo frente a todos, Jesús lo exhibió públicamente. Así es nuestro Señor. Las cosas que están debajo de la mesa siempre las pone sobre la mesa. Y Jesús, al declarar estas palabras, muy probablemente los escribas pudieron hacerse para atrás. ¿Qué está pasando aquí? Versículo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: lávate? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? En este punto Jesús hace un cuestionamiento a los escribas. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? Era evidentemente más fácil decir con palabras solamente: tus pecados te son perdonados, porque esto no era tangible, ninguno de ellos podía verlo, ninguno de ellos podía saber a ciencia cierta si esta persona estaba siendo perdonada o no delante de Dios. Ellos no podían saberlo. Sin embargo, levántate, toma tu camilla y anda, sí que podían verlo. Sí que podían verlo. Y ambas cosas solamente podían venir por parte de Dios. Porque una persona enferma o paralítica en la época de Jesús, los escribas y fariseos lo tenían en cuenta como una persona que era injusta delante de Dios, una persona que estaba sufriendo las consecuencias por su pecado. De hecho, había un dicho entre los escribas que era: si no hay perdón de pecados, no hay sanación. De manera que el perdón de pecados era algo primordial dentro de la sanación de esta persona. Si habría de haber un milagro, primero habría de haber un perdón de pecados. Y el milagro sería dado por Dios, porque el pecado previo, el perdón del pecado previo fue dado también por Dios. Entonces, estas personas estaban parados frente a Jesús, escuchando este interrogante: ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O toma tu camilla, o levántate, toma tu camilla y anda. Ellos podían decir sin lugar a dudas: es más fácil decir que tus pecados te sean perdonados. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Versículo 10. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. ¿Qué hubiera pasado si el paralítico
no se hubiera levantado, pues todo el ministerio de Jesús se hubiera venido abajo. Aquella declaración que Él dijo de tus pecados te son perdonados, habría sido echada por borda totalmente y no habría tenido ningún sentido, y por lo tanto Jesús hubiera sido tachado como un mentiroso frente a ellos. Sin embargo, la confirmación divina vendría si el paralítico se levantara. La vindicación de la declaración de Jesús se dio en el momento en el que el paralítico se levantó. Hermanos, podemos imaginar la tensión que estaba ocurriendo en esta casa. Había confrontado a los escribas de manera pública y ahora les estaba cerrando la boca frente a todos con este inmenso acto de poder. El milagro principal, ¿cuál fue? El perdón de sus pecados. Pero la confirmación de ello frente a todos los demás fue: levántate, toma tu camilla y anda. Hermanos, esto provocó una alabanza en cada uno de ellos. Pero me gustaría concentrarme en una frase de nuestro Señor Jesucristo, aquí en el versículo 10. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Acompáñenme a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado gloria, dominio y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran a su dominio. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, este rey no es nada más que Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que le es conferido todo dominio sobre todo el mundo, sobre todo el universo. El único Rey que tiene dominio eterno es Dios mismo. El único Rey que tiene dominio, gloria para siempre sobre todos los pueblos es Dios mismo. El único reino que no será destruido es el de Dios mismo. De manera que el Hijo del Hombre que vemos aquí en Daniel es Rey y Señor sobre todas las cosas. El Hijo del Hombre que vemos aquí en Daniel 7 es el eterno Yahweh. Y Jesús hace la declaración ahora explícita frente a todos: yo soy el Hijo del Hombre, yo soy ese Rey, yo soy Dios, el Hijo. Y para que vean todos ustedes que tengo potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Hermanos, la declaración abierta y pública de que Jesús era Dios les fue manifestada a cada una de las personas que se encontraban en ese lugar. ¿Y qué fue lo que provocó esto? Cuando Él se levantó y tomando su camilla al instante salió a vista de todos, ¿qué pasó? Todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Hermanos, no debemos olvidar cuán grande es la misericordia de Dios, aún para demostrarnos aquello que Él no tiene necesidad alguna de demostrar. Para mostrarnos aquello que Él no tiene necesidad alguna de confirmarnos. Y Él hizo este acto de misericordia para todos los que estaban allí. Él levantó a este hombre de su camilla. Lo liberó no solamente de su necesidad del alma, sino también de su necesidad del cuerpo. Jesús obró este milagro poderoso frente a ellos, de manera
que no debía quedar duda alguna que Jesús era Dios, que era el Hijo de Dios mismo, profetizado en las Escrituras, profetizado en Daniel y en los Salmos, profetizado por Moisés, que Jesús era el eterno Rey. Este Rey, hermanos, este Rey merece honra, merece gloria. Y si es tu Rey, debe tener el dominio sobre tu vida, el dominio sobre tu corazón. Si no es tu Rey, entonces puedes verlo en tu propia vida, que tú manejas las riendas de tu vida, que tú decides lo que es mejor y lo que no es bueno para ti, que tú decides cómo hacer y deshacer todo, que tú decides en quién poner tu confianza y que tú con tu dinero y con tu inteligencia y con tus argumentos vas a salir adelante. Sin embargo, aquellos que confesamos a Dios como nuestro Rey, podemos ver que Él es el que domina cada área de nuestra vida. Y si no es así, hermanos, si no es así, familia en la fe, si no es así, cristiano, si no es así, cristiana, entonces debemos de ocuparnos en la lectura de las Escrituras, que es la que nos impartirá este aliento fresco de vida que nos hará voltear nuevamente nuestros ojos a nuestro Rey. Hermanos, hoy debió de haber quedado claro cuál es nuestra mayor necesidad. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Es bueno recordar en medio de esta situación tan adversa que estamos pasando todos, que nos está afectando a todos y cada uno de nosotros de una manera u otra. Es bueno recordar cuál es nuestra mayor necesidad. ¿Qué es lo que más necesitas cuando abres los ojos? ¿Qué es lo que más necesitas a lo largo del día? ¿Qué es lo que más necesitas? ¿Qué necesita tu alma? Hermanos, debemos de recordar lo grave que es estar desarmados en un mundo hostil. Es decir, no estar llenos de su palabra en un mundo que levanta argumentaciones constantes en contra de la palabra de Dios. Debemos de entender la guerra espiritual que se está llevando a cabo cada día para que nosotros como creyentes caigamos. Debemos de entender la fuerza de nuestro enemigo, Satanás, nuestra propia carne y el mundo, actuando en sincronía para derribarnos. Y debemos entender cuán poderoso, grande es nuestro Dios y que solamente en Él se encuentra la satisfacción de nuestra verdadera necesidad, que es Él mismo. Hermanos, recordemos cada día, recordémosle a nuestra alma cuánto necesitamos de su agua fresca y busquémosla. Rompamos los techos que sean necesarios. Hagamos lo que sea necesario. Desgarremos lo que tengamos que desgarrar. Tiremos a la basura lo que tengamos que tirar. Hablemos francamente como debemos de hablar. Pero corramos al único que puede salvarnos de nosotros mismos y del infierno. Y que en Él y solamente en Él se encuentra vida eterna y gracia para siempre. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos hablaste a todos. Te rogamos, Padre Santo, que podamos llevar por obra esta palabra, que podamos obedecerte, Señor, que podamos vivir para ti y vivir observando de manera clara nuestra grande necesidad de ti, que podamos clamar como el ciervo brama por las aguas, que podamos recordar como lo hicimos en algún tiempo, la grande necesidad que teníamos antes de nadar en tu escritura, de empaparnos de ella y cómo continuamos teniendo esa necesidad, pero nos hemos enfriado, la hemos olvidado,
Pensamos que necesitamos otras cosas, pensamos que otras cosas son más urgentes y vamos a hacer esas otras cosas en vez de ocuparnos en lo que nos debe de ocupar. Danos de tu gracia para actuar con valentía. Danos de tu poder en medio de nuestra debilidad, para esforzarnos, para subir hacia ese techo y romper ese techo, Señor, y entregarte nuestra necesidad a ti, la necesidad de nuestra alma. Y te ruego, Señor, que salves a aquellos que escucharon esta palabra, Señor, si es tu voluntad, y que pudieron entender que nada pueden en sí mismos, que nada pueden hacer por sí mismos, y que su necesidad primordial, su problema primordial se encuentra delante de ti. Derrama ahora de tu gracia, Señor, y obra con tu poder en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.